Hace no mucho, específicamente ayer, me topé con un post en Twitter de un compa que decía que Ace era un personaje desperdiciado dentro de One Piece, y una de las razones por las que lo comentaba era porque es el hijo biológico del rey de los piratas, y esta razón hubiera dado pie a que fuera bastante poderoso hoy día si no le hubieran dado salchichón en Marineford, lo cual es una postura interesante y la respeto bastante porque no deja de tener razón. Si Ace no hubiera recibido salchichón picante vía anual sin U, actualmente podría ser un personaje bastante poderoso. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con que haya sido desperdiciado. De hecho, no estoy para nada de acuerdo con eso, ya que para mí, Portgas de Ace sí que fue sumamente aprovechado. Es más, actualmente Ace es uno de los personajes más trascendentales dentro de la historia, y eso te lo demostraré en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, para muchos Ace podría definirse como un weón impulsivo que terminó estirando la pata por no querer hacer oídos sordos a lo que Akainu le dijo cuando se estaba escapando. Pero, a pesar de que esto en parte es cierto, existen muchas razones que explican su accionar, y esas quedan bien en evidencia cuando le echamos un ojo a su trasfondo, por lo que empezaremos por ahí para que este análisis tenga más sentido. Bien, lo primero que sabemos del personaje es que nació. Ya, pero hablando en serio, más allá de que el personaje haya nacido, como cualquier otro de los que hemos visto hasta ahora, lo importante en este caso fueron las condiciones en las que lo hizo, puesto que desde el inicio de su vida Ace cargó con una gran cruz encima, y esa era la de ser el hijo de Roger, algo que le haría sentir durante gran parte de su vida que vivió bajo su sombra, y de hecho esta misma vaina le perjudicaría muchísimo, puesto que mucha gente se mostraba bastante hostil con él luego de enterarse de su linaje. Pero bueno, digamos que el man no estaba nada contento por ser el hijo del rey de los piratas. Es por esta razón que cuando se presenta, lo hace con el apellido de su madre, es decir, Portgas D, en lugar de Gol D. Además, también hay que mencionar que desde antes de haber nacido le andaban buscando para darle mortadela. Y qué mal que sonó eso, pero ustedes entienden a lo que me refiero. En fin, la marina al enterarse de que el pibe iba a nacer se dedicó a darle mortadela a todos los niños del mar en donde se encontraba su madre. Pero gracias a que esta última se lo aguantó adentro de su vientre como 2 años o algo así, este se salvó de ser papeado al nacer. No obstante, eso ocasionó que su madre también comiera mortadela, y tomando en cuenta toda esta vaina tenemos a un muchacho al que desde el vamos la vida le decía por activa y por pasiva que sería un problema, cosa que la verdad le afectó muchísimo. Pero bueno, tras esto quien se hizo cargo de él fue Garp, el cual estuvo presente luego de que Rooch diera a luz a su hijo. El marín se veía en la obligación de cuidar del hijo de Roger, ya que este último se lo había pedido antes de que también le dieran mortadela, por no decir que este estaba completamente de acuerdo con la visión de su rival en ese aspecto. Un niño no debe ser juzgado por los pecados de su padre, y esta será una frase muy importante para más adelante. Pero bueno, Garp se llevó al huérfano hasta el East Blue, donde literalmente le metió tremendo dropeo dejándolo con Dadan, quien sería su madre adoptiva, y estando ahí el muchacho conocería a Sabo, y posteriormente a Luffy, quien le demostró ser digno de considerarse su hermano cuando no le delató con los piratas que le secuestraron. La verdad es que aquí Ace se comportó como un idiota, no se los voy a negar. Imagínense que alguien para ganarse su cariño les exija que se sometan a las torturas de unos mafiosos. Una cosa completamente loca, pero bueno, de esto podemos sacar 2 cosas importantes. Bueno, 3. La primera es que Ace era un desgraciado. Ya, pero hablando en serio, la primera es que Ace demostró que nunca le daría la espalda a quien intente hacerle daño a su gente, tal como lo hizo cuando fue a ayudar a Luffy. Y la otra cosa es que, debido a no poder haber hecho nada tras la estirada de pata de Sabo, este estaría dispuesto a dar lo que sea para no volver a pasar por esa situación. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Pero bueno, más adelante, en el momento en el que cumplió 17 años, emprendió su viaje como pirata, algo que formaba parte de la promesa que los 3 hermanos hicieron en su momento, y debido a que creció literalmente en una jungla donde debía sobrevivir por sí mismo desde bien pequeño, y que también gracias a que la genética le favorecía bastante, este resaltó desde el vamos en el mundo de la piratería, siendo el capitán de los piratas Spade, y prueba de ello es que este no requirió ningún timeskip de 2 años ni ningún tipo de alianza para poder llegar a Wano en su travesía. Es ahí donde se dio su famoso enfrentamiento contra Yamato, y donde remojaron la brocha. A ver, no se me hagan los locos, yo estoy completamente seguro en la que esa noche en la que los dos estaban bebiendo, las cosas se fueron de madres. Pero bueno, lo importante de todo esto fue que Ace fue buscando cobre y encontró oro, ya que iba con intenciones de pelear con Kaido, cosa que si se hubiera dado, pues bueno, a Ace le hubieran dado salchichón peruano por Detroit, pero en lugar de eso se encontró fue con su hija, y probablemente ella también le haya dado salchichón peruano por Detroit, pero al menos de una forma más cariñosa. Pero bueno, ya dejando de lado Wano, lo importante es que el tipo era bastante poderoso, tanto así que despertó el interés de Barba Blanca. Bueno, por eso y porque también el loco se la pasaba quemando las banderas de sus territorios, cosa que no le debe de hacer mucha gracia a nadie.
¿Verdad, Bartolomeo? Todo esto eventualmente le llevó a enfrentarse a Jinbe, quien debido a estar muy agradecido con Barba Blanca por defender la isla Gyojin, decidió enfrentarse a Ace en su nombre. Según esto, estuvieron 5 días peleando continuamente, algo que es bastante impresionante tomando en cuenta que Jinbe era su counter. Pero bueno, luego de empatar con el Gyojin, apareció Shirohige, quien sin mucho esfuerzo lo derrotó y prácticamente lo secuestró tanto él como al resto de su banda. De esta forma, la banda de Shirohige absorbió a los piratas Spade. Ace al principio se mostraba bastante reacio a todo esto, pero a la larga terminó cediendo y se hizo parte de la banda, hasta el punto en el que terminó ocupando el puesto de comandante que había dejado vacante Oden. Imagínense ustedes lo importante que llegó a ser para esa gente. Pero lo interesante aquí es que, por la forma en la que se manejaban dentro de la banda de Shirohige, este empezó a ver a sus compañeros como hermanos y a su capitán como padre que nunca había tenido. Ambas cosas son importantes, puesto que serían bastante determinantes para lo que veremos más adelante. Pero bueno, eventualmente sucedió el incidente de Teach, donde este le dio mortadela a uno de sus hermanos para quedarse con la fruta de la oscuridad y desertó de la tripulación para no ser condenado, ni que fuera pendejo para quedarse ahí luego de hacer eso. Esto obviamente enfureció a Ace, puesto que ambos eran miembros de su división, además que al tipo al que le dieron mortadela siempre se había mostrado bastante cordial con él. Si en el pasado a este no le quedó de otra que no hacer nada luego de que Sabo fuera finiquitado, supuestamente, ahora que sí que era más fuerte, no se quedaría de brazos cruzados. Es por esta razón que emprende su viaje en búsqueda de Barba Negra para vengarse, y donde de hecho da inicio a la trama más importante de todo el pre-timeskip. Y aquí debo hacer un paréntesis para resaltar que todo lo que se ha hablado hasta ahora solo es el trasfondo de Ace, puesto que cuando empieza a influir en la trama principal, que es la de la aventura de Luffy, es a partir de ahora, ya que cuando se introduce el personaje en Arabasta, y sí, sé que esta imagen ahora les parece bastante extraña luego de haber visto los memes que hicieron de ella donde Ace no lleva ningún tipo de pantalón, pero el punto es que ya este Ace se encontraba en búsqueda de Teach, por lo que a mi parecer, en temas de trasfondo, el personaje no está nada desaprovechado. Pero bueno, en el reino desértico el personaje se nos muestra como un tipo fachero y poderoso. Fachero porque tremendo estilo que portaba, y poderoso porque fue él quien se encargó de Smoker, que para en aquel entonces era un enemigo invencible para los Mugiwara. Pero bueno, aquí la verdad es que no hace mucho más que ayudar a Luffy a escapar de la marina, y tras eso continúa con su búsqueda de Teach, y esto hizo que despertaran las alertas de Shanks, quien al enterarse de todo esto fue a reunirse con Barba Blanca para recomendarle que le recogiera la correa a su muchacho, ya que Barba Negra era un tipo extremadamente peligroso. El viejito no le hizo caso, pero lo importante aquí es que toda esta situación hizo que dos emperadores tuvieran una reunión, y eso es solo una pequeña demostración de lo importante que terminaría siendo esta trama, la cual continuaba avanzando en paralelo al viaje de Luffy, que en un momento determinado llegó a un punto en donde ambos usuarios logia se enfrentaron, y donde ese tipo fachero y poderoso que habíamos visto en Arabasta fue derrotado. Tras eso, Barba Negra entrega a su antiguo compañero a la marina para ganarse el puesto de Shichibukai, y esto dio inicio a la trama de Marineford, la cual obligó a Luffy a dirigirse a Impel Down para salvar a su hermano. Pero como todos sabemos, ambos no se encontraron sino hasta Marineford, lugar en donde se desató la guerra más grande que hemos visto hasta ahora en esta historia. Todo por rescatar a Ace, quien se encontraba en una situación extremadamente complicada, puesto que nuevamente la vida le estaba demostrando que este no era más que un problema para la misma. Es por esta razón que pasó gran parte de la guerra quejándose por la presencia de su gente en el lugar, ya que para este punto Ace estaba cansado de vivir. Y aquí debo mencionar también la situación en la cual se encontraba Garp, quien tenía un debate moral dentro de sí mismo producto a ver a su nieto en la plataforma de ejecución, en parte por estar siendo juzgado por los pecados de su padre biológico, cosa con la que estuvo en desacuerdo en su momento, cabe resaltar. Pero esta problemática interna la explico mejor en un video que hice del personaje. De momento quédense con que Ace agrandó mucho a Garp a nivel de escritura. Pero bueno, quienes sí que demostraron ser unos grandes en todos los sentidos en esta guerra fueron Luffy y Barba Blanca, puesto que ambos estuvieron dispuestos a sacrificar todo por Ace. Por un lado, Luffy no iba a permitir que al único hermano que le quedaba también le dieran mortadela, y por otro lado, Barba Blanca comprendía muy bien la situación por la que estaba pasando Ace. Él era consciente de que producto a los pecados de uno de sus más grandes amigos, ese muchacho nació condenadísimo, y debía hacerse responsable de todo esto porque ahora era a él a quien veía como a su padre. Es por esta razón que no debía dejarle morir, pero tras tanto esfuerzo, tras arriesgarse tanto y sobre todo tras haber logrado liberarlo, Ace
terminó muriendo. Y aquí yo puedo entender que muchas personas se molesten, ya que pareciera que Ace decidió tirarlo todo a la basura cuando se regresa para golpear a Akainu. Pero todo esto cobra muchísimo sentido si tomamos en cuenta que para ese punto, su muerte se dio producto a que este buscó defender las únicas dos cosas que le daban sentido a su vida. La primera era el honor de su padre, ya que Akainu le supo provocar al menospreciarlo. Y no solo es que estaba insultando el nombre de Barba Blanca, sino que lo ponía por el suelo al compararlo con Roger, el tipo que había condenado su vida desde antes de que naciera. Literalmente Akainu estaba menospreciando el nombre del tipo que se comportó como su verdadero padre al compararlo con el sujeto que fue responsable de que su vida fuera una desgracia desde el vamos. Obviamente esto le iba a molestar muchísimo, más aún cuando él ya de por sí era un personaje impulsivo, que de hecho estaba haciendo algo contradictorio con su propia construcción, puesto que antes de que todo esto ocurriera, Ace estaba intentando escapar, dándole la espalda a uno de sus compañeros, en este caso, su padre, cosa que era imposible para él, como vimos en el pasado de Luffy, por lo que el hecho de que se regresara a pelear contra el almirante es un acto completamente congruente con su construcción. Pero luego se da la situación de Luffy, que por haber llegado a su límite, este no pudo esquivar el ataque de Akainu, y aquí se da la otra cosa responsable de su muerte, y esa fue el trauma que le había generado lo de Sabo, y es que tras haber perdido tanto a Sabo, que le generó su trauma, como a Thatch, que posteriormente se lo agravó, este no iba a permitir que algo así volviera a ocurrir, aunque le costara lo que le costara, y vaya que le costó. Este es el punto final de la vida de Ace. Sin embargo, su legado trascendió dentro de la historia, puesto que producto a su baja, Barba Blanca ordenó a todos sus hijos que protegieran a Luffy a toda costa para honrar la voluntad de Ace, cosa que posibilitó el escape del protagonista. Y hablando de Luffy, es gracias a toda esta situación que el protagonista llegó a su punto de quiebre más grande, algo que le hizo reflexionar y empezar a tomar decisiones mucho más maduras. Pero no solo la figura del protagonista se agrandó gracias a Ace, sino también a la de villanos como Barba Negra o al propio Akainu, puesto que ambos demostraron ser personajazos que son capaces de, por un lado, generar problemáticas increíblemente interesantes para la historia, y por otro el de generar esa sensación de peligro que tanto escasea dentro de la misma. Es gracias a Ace que One Piece tiene buenos villanos finales, porque todos sabemos que el gobierno mundial es un chiste, pero adicional a esto, gracias a toda esta situación Shirohige se lució, y en parte por esto es que actualmente este es de los personajes más queridos dentro de la historia. O por otro lado también está Garp, quien genera mucha controversia debido a la posición que tuvo en la guerra, pero que a su vez, gracias a todo lo que se cuenta entre líneas acerca de cómo llevó esta situación, también consigue ser un personajazo debido al dilema en el que se encontraba y a cómo lo abordó. Es por todas estas razones que para mí Ace no es un personaje desaprovechado, puesto que influyó muchísimo en personajes extremadamente importantes para la historia, así como también fue el ojo del huracán de la trama más importante del pre-timeskip, y por esta misma razón es que yo creo que merecía acabar como acabó, puesto que tuvo un final increíblemente escrito que hizo que se mantuviera siendo un personaje genial hasta el último segundo de su vida. No sé ustedes, pero yo prefiero a que esto haya ocurrido así a que el personaje hubiera sobrevivido y que a día de hoy fuera alguien que viviera bajo la sombra de Luffy. Sabo, por ejemplo, a día de hoy está vivo, pero tiene un objetivo más aparte de proteger a su hermano. Pero Ace, ¿qué estuviera haciendo aparte de ser la niñera de Luffy? ¿Vengarse de Teach? Si no lo pudo hacer en su momento cuando este último solo tenía una fruta, ahora que tiene dos, menos. Aparte, la única voluntad que este tenía era la de transformar a su padre en el siguiente rey de los piratas, y eso sería imposible actualmente porque a este también le dieron mortadela. No tendría sentido que Ace siguiera viviendo. Por esta razón se merece lo que obtuvo, un final digno en una historia donde no es que abunden precisamente este tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo que yo creo. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Por aquí te dejaré más análisis de personajes de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.